en algún otro momento de su vida. Pero hoy le vamos a dar la bienvenida a Daniel, aquí al Charlamos al primero. Tendría que ser alguien que rompa con todo para ser el primero, como le dijimos. Después va a venir gente común, va a venir gente mucho más desconocida por todos, pero a quien le vamos a sacar también algo importante, algo lindo para que trascienda. Daniel Castro, bienvenido al Charlamos de la Super Tarde. Muchas gracias, Henry. Es un altísimo privilegio, un honor. Tienen derecho a equivocarse, por lo tanto, haberme elegido para que sea el primero del ciclo. Fue un error. Puede ser un error, lo evaluará la audiencia. Pero si resulta un acto fallido, si resulta un error, lo que no me quita a mí es el privilegio de estar aquí en este primer programa de este ciclo. Sí. Con ese concepto además que es charlar. Claro, me encanta. Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Es buenísimo. Y nosotros estábamos charlando antes de entrar de dónde éramos, claro, de dónde salimos. Bueno, del norte. Y salimos medio del norte profundo. Del ¿no? norte profundo, Sí, exactamente. Sí. Casi del mismo lugar. Sí, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que después pasa el tiempo, después que te venís de la zona. Bueno, sí. Vos vas seguido. Yo voy el fin de... mañana me voy. Bueno, ¿viste? Yo lamentablemente no estoy yendo con la frecuencia que querría. Sí. Pero cuando volvés a algunos entornos y le tomás una fotografía y decís, pensar que yo nací acá. Sí. Qué maravilla, qué privilegio haber nacido en esta zona. Bueno, por ejemplo, en Tranqueras, que es donde nací. Cuando le tomás la fotografía, va llegando, hace muchísimos años que no voy, pero va llegando como a la ciudad y tenés esa ciudad metida, inserta en las sierras. Es una maravilla. Está de moda ahora el Valle Lunarejo. Bueno, el Valle Lunarejo, claro. No fui, precioso. Nunca fui todavía. Bueno, yo no lo conozco al valle, ese famoso valle que venden acá. Sí conozco el Lunarejo, la bolsa. De toda la vida, por supuesto. Pero no el emprendimiento ese y esa dimensión que tomó, ¿no? Sí, toda esa cuestión vinculada con la experiencia del trekking y de todas esas cuestiones, ¿no? De la aventura. Sí. O sea que naciste ahí, pero de bebé te fuiste. De bebé, sí, de bebé. Nací en Tranqueras, donde tengo familia todavía, pero como les decía a vos y al doctor, soy de Tacuarembó, me siento, es esa cuestión de la pertenencia. A mí me tocó vivir en Tranqueras. ¿Te tocó ahí? Sí, no nací. En la tercera, ¿no? Pero viví los años de la escuela por allá. Claro. Divino. Ahora está muy grande, incluso la gente se queja de cómo está el pueblo ahora. Como que era más lindo cuando era chiquito. Claro. Bueno, yo creo que la última vez que, no quiero exagerar, pero me parece que todavía estaba la avenida principal. No digo que estuviera de tierra, pero no tenía, ahora he visto algunas fotografías, no tenía esa cuestión bien de ciudad de ahora, ¿no? Sí, el boulevard, tenía esa cosa de pueblito de cuento. Te diría que Tranqueras era un pueblito de cuento. Sí, sí. De primera decían. Sí. Ponía segunda, ya pasabas el pueblo. Exacto. Hoy está muy grande. Tenés razón, decían eso. ¿Y ahí en Tranqueras qué hacían tus padres? Mi padre, toda la vida, comerciante, tenía un almacén. Sí. Antes había estado atendiendo el bar del Club Artigas y después se transformó en un comerciante. Tenía el bolichito de ahí, en una esquina que una vez regresé y también, qué increíble lo que es la memoria. Cualquier cuestión que veas automáticamente te conecta con aquel tiempo. A veces ponían en duda y decían, no, mentira, ¿qué te vas a acordar de? Y yo me acordaba de episodios que me habían pasado con un año y medio, 2 años. Eso efectivamente es así. Tal vez no me acuerdo de lo que comí antes de ayer, pero de esas vivencias me acordaba perfecto. Y un día fui a la esquina, ¿no? Y pude vivenciar, no sé si está bien empleado el término, pero vivenciar lo que fue parte muy breve de esa infancia. Y papá tenía un almacén ahí, no le fue bien, entendió que la opción era Tacuarembó y ahí con 2 años nos fuimos para ahí. Claro. Y en Tacuarembó siguió con el almacén. Siguió, claro, hasta ahora hace poco. Pero entonces te criaste en el medio de los comestibles. Pero en el medio no, yo era un extraordinario empleado de almacén. Ah, sí. ¿Qué tareas hacías? De todo, porque además hay anécdotas maravillosas. Yo creo que lo he dicho en alguna oportunidad. Tuve una infancia tan feliz porque fueron, digamos, 15 años de plenitud absoluta, donde dentro de la humildad, de la modestia, éramos felices. Y felices aún con el trabajo que imponía un comercio donde había que, en algún momento todos teníamos que laburar. Claro. O sea, mi mamá, mi hermano y yo. Después, más adelante vino mi hermana. Pero, por ejemplo, ver interrumpidos los partidos de fútbol maravillosos porque era la hora de entrar
la mercadería, era la esquina toda con cajones de frutas y verduras. Y era la época de la sandía, por ejemplo, era la complicada. Y de la libretita. La libreta, así que ahí empecé a tomar... Que ya se perdió eso, ¿eh? Queda muy poco en algún barrio, en algún pueblo. Se pero perdió totalmente, totalmente se perdió. Y yo se confiaba en el cliente, ¿no? Había una confianza. Pero claro, porque las libretas tenían los apellidos de la familia del barrio, ¿viste? Claro. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, una familia que es prácticamente una familia hermana, ahora se fueron, ya no están ahí, la familia Silva, que eran cantantes, guitarristas, gente con un enorme talento, y éramos familias hermanas. Entonces estaba la libreta de los Silva. Ahí empecé a tomar el concepto un poco, y yo le decía al viejo, pero sin darme cuenta de lo que era esto de la inflación, probablemente, ¿no? Siendo muy, muy chico. Él tenía, y que no lo tome como una crítica, ya se lo he dicho a él personalmente, pero bueno, en fin, él tenía esa cosa bien también humana, si se quiere, ¿no? Él te vendía el azúcar a 50 pesos, ¿no? El kilo. Entonces vendía ese día el azúcar y anotaba 1 kilo de azúcar, 50 pesos. Claro. Estoy diciendo un valor cualquiera, ¿no? Pero resulta que le pagaban al mes. Con suerte, ¿no? Con suerte le pagaban al mes. Entonces, el azúcar que había vendido 50, probablemente estaba a 75. Entonces, vos viejo, mirá que acá hay 25 que se te están yendo. Estás subsidiándolo, está todo bien. Claro, sí. Claro, que el almacén dejaba poco margen. Muy poco margen. Él tenía esa cosa bien de bolichero cercano. Es un tipo... ahora, por ejemplo, me toca ir a Tacuarembó y a veces recorrer un par de cuadras con él significa el orgullo de sentir que soy hijo de un tipo tan querido, ¿no? Bueno, mi mamá ni que hablar también, claro. Pero salir con él, que a veces también se liga a algún reto, porque viste que con los años uno va quedando con algunas nanas, y entonces mamá le dice, ¿cómo puede ser que fuiste a la feria a comprar lo que te pedí, que era, no sé, ponele, ¿no? No sé, un pedazo de carne, y demoraste 1 hora y media? Porque lo paran todo el tiempo. Estaba charlando. Y charlan, y tienen cuentos y anécdotas. Una persona que además vos lo ves y parece parco, ¿viste? Pero es un ser humano extraordinario. Claro. Hoy estamos hablando precisamente de que Tacuarembó, y hay un montón de ciudades del país, algunas son ciudades chicas y otros son pueblos grandes. Claro. Y Tacuarembó es un pueblo grande, ¿no? Es un pueblo grande, sí. Sí, porque además... a veces también a nosotros que somos de Tacuarembó nos cuesta hacer referencias muy específicas porque claro, puede entenderse como que hay como un, digamos, un orgullo desmedido. Pero lo que pasó con los chiquilines de la sub-20, el primero que sacó la bandera de Tacuarembó, y él es un reflejo de lo que sentimos muchos, que ante cualquier éxito, cualquier, digamos, progreso, cualquier momento grato que te toca vivir, hay como una reivindicación de Tacuarembó. Lo sentimos de una forma distinta. Bueno, probablemente vos lo sientas también desde tu lugar, del departamento del que sos oriundo, pero en Tacuarembó hay como algo, ¿viste? No sé qué es, sí. Pero, y no lo digo yo, lo dicen todos, ¿viste? Que te toman el pelo y dicen, uy, otra vez hablando de Tacuarembó. Y sí, bueno, lo siento así. Bueno, ¿y qué te dio Tacuarembó? Porque arrancás ahí tus estudios, por supuesto que tu carrera en los medios, con la radio, no sé si ya arrancaste con Radio Zorrilla o fue por alguna radio menor al principio. No, fue directamente en la radio, pero vendiendo publicidad, una cosa de locos, porque en un momento las circunstancias de la vida me hicieron sentir la obligación de que tenía que empezar a trabajar. Claro. Esperaba a mi primera hija, entonces ahí no había chance, no daba con lo que uno podía rescatar de los fines de semana de la discoteca, había que tener algo más formal. Pero ya estabas en la discoteca. Ya estaba, estabas familiarizado entre los cables, andaba entre los cables y entre sí. los discos, ¿no? Y ese fue el principio del acercamiento a los medios. Recuerdo perfectamente que había un programa, además, conducido por gente muy joven, y un día estaban haciendo como una especie de transmisión desde la Plaza Colón. De Radio Zorrilla. De Radio Zorrilla, sí. Estaban los chiquilines ahí en la Plaza Colón transmitiendo desde la plaza al programa que tenían en la radio los sábados de tarde. Y yo crucé por la plaza y me hicieron estaban haciendo una encuesta, supongo, ¿no? Y ahí de curioso me fui quedando con ellos. Obviamente después de la plaza cruzamos a la radio y al otro sábado ya estuve en el estudio pispeando, mirando y también la radio tiene una cuestión que te atrapa enseguida, ¿no? O sea, esto que estamos viendo. Yo he visto infinidad de estudios de radio
Y entras a un estudio de radio y sentís una cosa hay como energía. Linda, como una energía, Sí, como una sí, vibra, sí, sí. como le dicen ahora, ¿viste? Sí. Ves este entorno y te da ya la sensación de ese medio que sigue siendo el medio más cercano, el que más le llega a la gente, ¿no? ¿Y antes de eso ya soñabas con radio? ¿Ya No. pensabas o no tenías ninguna idea? No, estaba haciendo los cursos convencionales, era un liceal un poquito Buen estudiante. desaplicado. Sí. Yo qué sé, o sea, iba salvando, ¿viste? Con lo mínimo. Con lo mínimo, Claro. leía un poco y ahí la iba sacando. Había obviamente algunas materias que me gustaban más que otras. Era muy apasionado por el deporte, apasionado por el deporte. Eso me hacía distraerme bastante del estudio, pero no, ni lo imaginaba. Tenía un amigo, Gonzalo Faría, un tipo bárbaro, excelente, y con él lo que hacíamos es la simulación, antes de ser DJ, o DJ, como se dice ahora, hacíamos la simulación de que pasábamos música, ¿no? Con cuestiones muy rudimentarias, por decirte, yo qué sé, 2 platos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí creo que también me fue como picando el bichito de los medios. ¿Y la radio ya cuál era tu trabajo? ¿Cuál era la tarea? Bueno, empecé abriendo a las 5:30 de la mañana la transmisión como locutor operador, que en realidad era más bien operador. El momento cumbre para mí era cuando abría el micrófono para decir la hora y la temperatura. Hora y temperatura era en ese momento. Hora y temperatura. Fúnebres y eso, ¿no? ¿Qué Bueno, había de y mañana? Después yo leía, por ejemplo, la hora y la temperatura, y el momento de la lectura de los fúnebres era a las 7:05, si no recuerdo mal, y a las 10:05, con algunas anécdotas muy particulares, porque naturalmente había que leer absolutamente toda la redacción. Y decía fulano de tal, que en paz descanse. Muchas veces, en la mayoría de los casos, decía falleció en la paz del Señor, confortado con los santos sacramentos y la bendición papal, la fecha. Entonces ahí empezaban las secuencias de familia, amigos, parientes, y eso te llevaba 5, 6, 7, 10 minutos, dependiendo un poco del perfil de la persona fallecida. Claro. Es una persona muy conocida, todos quieren saludar, ¿no? Y ahí estuvo uno de los momentos más tremendos que me tocó atravesar, porque por los propios nervios, un día había fallecido una persona importante del pueblo, ¿no? Cuando digo importante es esa consideración que, bueno, murió fulano, bueno, en fin, tenía como ascendencia sobre el resto de la sociedad, y empezamos a leer, y recuerdo que habíamos hecho el cálculo, creo que era con Rubén Walter Vázquez, con Titas, o con el Tato Rivero, que sigue siendo operador allá. Dijimos, che, Tato, esto yo calculo que vamos a tener que meter la tanda 9:05 para llegar a las 10, porque además el programa Adelante, que cumplió 50 años, el programa Adelante tenía que salir a las 10. Ni a las 10:01, ni a las 10:01, era a las 10. Era la frutillita. Y era el programa, claro, ¿no? Sí. El programa. Por lo tanto, bueno, y Luis Osvaldo, que era el director, el dueño de la radio y el director del programa, era en eso muy estricto. Y teníamos que hacer el cálculo. Y dijimos, esto nos va a llevar... Creo que una vez leímos 1:30, 1:40 de avisos fúnebres. Pero ese día me traicionó los nervios y empezamos a tentarnos. En el medio de la lectura de los mortuorios. Entonces lo que hacíamos era, cuando se nos venía la risa, cortábamos el micrófono, lo teníamos que hacer entre dos. Seguía el otro, locutor operador, me retiraba, tomaba un poco de aire y volvía. Sí, pero cuando ya estás tentado... Fue la media hora más tremenda de toda mi experiencia radial. Sí. Terrible. Aparte es bravo, el fúnebre es bravo, no te podés equivocar en ninguna manera. En nada. Y todos están escuchando muy atentos. En ese momento hay silencio en el pueblo, ¿no? Claro. Todos te están escuchando a vos. Lo que nadie piensa es que esa es una hora de gran audiencia, principalmente de la gente grande. Claro. Bueno, que están atentos a lo que puede pasar ahí. Mira, de la radio de Zorrilla en este caso, digo siempre lo mismo. Había misa en el pueblo entre las 11 y las 13:30, porque ahí estaba el programa Adelante hasta las 10:30, que ahí era una audiencia extraordinaria. Después venía Palenque Agropecuario con Miguel Ángel Aldave, también.
que fíjate lo que son... Tremenda Henry, audiencia, tremenda audiencia. Tremenda audiencia, y vos te vas a dar cuenta muchísimo de lo que te voy a decir porque estás Yo involucrado me crié escuchando a mi padre con Zorrilla ahí abajo, de la radio de abajo Claro. de la silla, con el Palenque al mediodía, ¿no? Palenque, Sí. pero además Palenque, y vos vas a dar fe de esto, Palenque te decía el valor de la hacienda y era ese. Era eso. No había margen para la discusión. Lo que él decía como el valor de la vaca, del ternero, de cualquier tipo de ganado, vos no necesitabas ir a la página de los consignatarios porque sabías que Miguel Ángel Aldave Sí. te estaba cantando la justa. Eso habla de la confianza que existía en el comunicador. Nadie ponía en duda, él no estaba parcializado para un lado, no, él decía lo que era. Y entonces, obviamente, eso era también parte de la hora de la misa. Después venía el noticiero, por supuesto, ahí ni que hablar que había también mucha atención. Y los radiotelefonogramas. Esa parte es importante, porque eran al mediodía, ¿no? Eran al mediodía, Sí. pero era la en vida... En algunas ciudades lo hacen de mañana temprano. También, sí. pero ahí la vida de la sociedad pasaba por los radiotelefonogramas, que después tenían la denominación radioinformes ZSM, Sí. y ahí estaban, lo digo siempre y no me voy a cansar, esa era la radio cercana, porque estaba desde el nacimiento, pasando por los cumpleaños, hasta el fin de la vida. Te anunciaban el nacimiento, nació fulanita de tal en el hospital de Tacuarembó. La mamá viaja tal día a Achar, a San Gregorio, y después, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con, dejamos fíjate vos, por la radio decían lo que habían dejado en la portera las empresas de transporte, ¿no? Quedó bolsa de galleta en la portera, pasó empresa tal o cual. Por lo tanto, tenías necesariamente que escuchar la radio para estar enterado de lo que te iban a decir a vos. Ahí sí te podés tentar, ¿no? Lo que te pasó con ahí sí, claro. porque hay unos que son muy pintorescos. No, era tremendo. Sí, Mamá en cana en lugar de mamá en cama es una de las tantísimas, ¿no? Y la gente ahorraba en palabras también, ¿no? Porque te cobraban. Había un costo. Te cobraban por palabra. Claro. Te cobraban por palabra, sí, claro. Entonces, hay gente que tenía grabación. Creo que hasta hoy hay alguno que tiene grabación. Hay otros programas que eran buenos ahí, no sé por qué nos metimos en Radio Zorrilla tan de lleno, pero los fines de semana había una especie de Aquí está su disco. Disco Pedidos. No, tenía otro nombre. No, Disco Pedidos, bueno, claro, sí. Disco Pedidos. Pero después no tuvo otro nombre más adelante. Bueno, puede ser, ahí estaba... Y el fútbol también, ¿no? Bueno, el fútbol ni que hablar, con Dante en este momento. Claro. Y tenía claro, lo que tiene Zorrilla es que tiene un radio de acción que, penetraba todo el norte, ¿no? Una cosa de locos. Sí. Y es que Tacuarembó está bien ubicado también. En lo que tiene que ver con radio. Porque está cerca del resto de los departamentos. Y tenía una potencia en antena tremenda, ¿no? Claro. Que voy a hablar aquí en Oriental de la potencia, pero en definitiva, Zorrilla ahí tenía esa capacidad enorme porque tenía que llegar a muchos lugares. Entonces ahí, como decíamos en aquel tiempo, en el fútbol abrían también la jareta. Levantaban la potencia. Y llegaba a todos lados. Lo escuchabas en todo el país. Sí. Radio Zorrilla, qué lindo, ¿no? Divino. Qué buena época. Porque además se da mucho de lo que se da también aquí en esta radio. No es porque esté acá invitado, pero son radios escuela. Sí. Si vos te pones a pensar, sin querer, vas tomando lecciones de los extraordinarios profesionales que pasaron por ahí. Claro, es así. O sea, aprendés o aprendés. Si no aprendés en una radio como esta, es porque no tenés la capacidad, tenés que dedicarte a otra cosa. Y son radios escuela. ¿Vos sos de radio o de televisión? Porque, claro, el tema que está al frente de un noticiero tantos años, como que la gente ya te tiene en el imaginario, no sé, en la cajita ahí presentando con saco y corbata, presentando las noticias. Obviamente te tiene más presente, pero ¿vos te sentís más de radio o de la tele? Yo me siento un bicho de los medios, ¿no? Y en función de eso me parece que también vas como adaptándote al medio que en este caso te demanda la postura profesional. La radio lo que tiene, voy a decir algo que seguramente lo has dicho vos, lo han dicho tantos durante tanto tiempo, la radio también tiene magia, ¿no? Y tiene esa cosa de la cercanía, y yo sigo siendo un gran hincha de esa forma que tiene la radio de llegar, porque la tele, por más que ha habido una enorme evolución tecnológica, hoy tenés la tele en tu teléfono,
Pero la radio esa que vos la ponés ahí, o sea, primero en el auto ni que hablar. Pero vos te vas, yo qué sé, a hacer una caminata y lo que te acompaña es la radio. Estás en medio del campo allá, Sí. controlando las ovejas, controlando los bichos, y la radio está contigo. Y esa virtud que tiene ese medio, hasta ahora no lo encuentro en ningún otro, ¿no? ¿Y no extrañás un poquito la televisión? Y claro, por supuesto. ¿Pero qué sí. cosas extrañas de la tele? Y- Puntualmente, ¿qué cosa? Y fueron muchos años, y te diría que de cada época extraño cosas eh, que realmente me sumaron muchísimo. Yo tuve una primera etapa, hace ya más bien casi 30 años, donde estaba en la búsqueda de la noticia. Estaba a cargo de un móvil, por ejemplo. Después, mucho tiempo, tenía como un perfil de periodista político, y eso me hizo, por ejemplo, ir mucho a ámbitos de decisiones políticas como Claro. la presidencia, el parlamento. Pude viajar gracias a la televisión en coberturas que me dejaron una enorme experiencia. Te diría que la última fase, que es la del presentador, que mucha gente la entiende como la coronación, la consagración del periodista que estuvo toda la vida en la tele, termina siendo la parte, si se quiere. Ya, pero si vos sos político toda tu vida y un día sos presidente y es tu coronación, yo creo No, que el desde que está al luego. frente de un noticiero Pero en el Uruguay, totalmente. porque en el Uruguay no hay tanto programa de entretenimiento como en otros países. De repente en Argentina es mejor ser Tinelli, Claro. en Brasil es mejor ser Faustão. No, pero mirá Obviamente, que- pero acá en el Uruguay el No, noticiero no, es muy no. importante. No, es que no desmerezco el lugar. Lo que digo es que en el rol haces muchas menos cosas estando en la conducción del noticiero Claro, que aquellas que te encantaba hacer. claro. Que, ¿El móvil te gustaba? El móvil me encantaba, pero me gustaba la investigación, me gustaba o sea, la entrevista sigue siendo para mí un género extraordinario. Y después que estás en la conducción, que también ahí, tal vez como autocrítica, tuve que aprender a distinguir mejor los roles. Y se está dando, por lo menos en aquel caso, o en este último tramo cuando estuve en el canal, se dio la circunstancia de que tal vez yo sentía que estaba como, siempre vamos a la metáfora futbolística, pero es la que tenemos más a mano. ¿Viste cuando sentís que estás jugando fuera de puesto? Decís, pero miren, utilícenme para más cosas, porque leer el prompter está muy bien, pero miren que si necesitan a alguien para la propuesta en la producción, para estar más en la cocina, miren que estoy. Y tal vez, no sé, no tengo elementos como para evaluarlo, pero viste que a veces decís, che, pero no estaré muy subutilizado acá, porque lo único que hacía era llegar, me sentaba y leía lo que estaba ahí, escrito. Entonces lo que te digo es verdad, es una enorme responsabilidad estar al frente de un noticiero. De hecho, es tanta la responsabilidad cuando estás al frente de un noticiero central que en mi caso particular tuve que relegar algunos espacios que tenía yo de libertad, como las redes sociales, por ejemplo. Claro. Yo entendí que era tan importante el rol de un conductor central que la gente no tenía por qué andar leyendo mis comentarios en redes sociales, Claro. que de pronto no sumaban. Y Que- se malinterpreta mucho. Y se malinterpreta. Porque ya todo el mundo te está mirando a ver si haces un gestito, o Claro. si volvés de un tape Sí, con sí. tal sonrisa, Sí. o estás demasiado Sí. serio. A otros periodistas se Eh, los interpela mucho por eso, Claro. ¿no? Pero yo prefería eso, ¿no? Tratar bueno, no de- fue tu caso. Nunca fue tu caso. No, yo Siempre pretendía tener todo el equilibrio posible. ¿No te ayudó el tema de las entrevistas de mañana? Que Muchísimo, llevabas a todos. Muchísimo, muchísimo. Ah. Bueno, ahí está el punto, ¿viste? Diste en el punto, porque aquellas entrevistas eran un espacio, primero, absolutamente innovador. Ahora, como se dice, disruptivo. Bueno, Sí. las entrevistas de la mañana en el canal eran disruptivas. El que tomó la decisión de hacerlo, la verdad que le pegó. Y por ahí pasaron todos. Sí. Absolutamente todos. Eso pasaba en radio, ¿no? La Y entrevista pasaba de en la, radio, la claro, entrevista de la mañana era exacto. propiedad de la radio. Exacto. A Sí, tal punto que después sí. algunos conductores de radio te reprochaban y te decían, che, pensar que fue a la tele contigo y acá es una tragedia Acá no que dijo venga. nada. Es una tragedia que venga. Lo de las entrevistas de la mañana yo me lo llevo como uno de los mejores Pero recuerdos ahí por está, lejos. está el oficio de sacarle. Por eso eras muy bueno en la entrevista.
el oficio de sacarle palabra al político, frases o la noticia. Sí, pero tenía tiempo, Henry, también. Porque a veces claro. uno puede pretender extraer del entrevistado el título, lo mejor, lo distinto, porque además hay que reconocer que la mayoría iba con el casé puesto, entonces vos tenías que tratar de sacarle algo por fuera de lo que decía habitualmente. Pero mira que 20 minutos, como llegó a durar 20, 25 minutos en televisión, era una enormidad. Que a veces lo miro y digo, ay, ¿cómo puede ser que me hayan dejado estar 20 minutos al aire con un entrevistado? Y creo que va mucho en eso, que vos podés crear climas si tenés 20 minutos. ¿Qué clima vas a crear si tenés 7, Sí, por ejemplo? totalmente. Las entrevistas son geniales por eso también. Claro, Sí, ahí es donde salía la noticia. ¿Ves Canal 4 ahora? ¿Ves el noticiero? ¿Ves Telenoche? No veo, o sea, lo que veo son resúmenes de los canales. Si hay algo que me interesa, exploro un poco más. Pero de verdad, ahora estoy disfrutando de otras cosas que no podía hacer antes. Quiero como recuperar tiempo. Ah, ¿qué habías perdido de tiempo? Y no, una cantidad, sobre todo en los aspectos familiares. Ahora me doy cuenta de una cantidad de cuestiones que pasaban en casa y que de pronto a mí me pasaban por arriba, porque yo estaba concentrado. Imagínate que llegaba a las 5 al canal, 5 y algo, más o menos como se dice vulgarmente, con todo el pescado vendido. No había mucho margen ahí para hacer mucha cosa. Me iba a maquillaje y prácticamente ya me iba después al estudio. Y era de 5 a 9 y media de la noche, 5 a 9 y media de la noche, donde yo perdía el contacto con la realidad familiar. Es la hora que la familia está en la casa. Y es la hora donde la familia está en la casa. Sí. Y el otro día lo comentaba, es lo que te permite también, no significa que no lo valores todo el tiempo, pero cuando vos vivís con una persona, como en este caso vivo con mi esposa, decís, uy, de todo esto se encargaba mientras yo estaba ahí en el canal, maquilladito, corbatita, leyendo. Y eso hace que, más allá de que hay un valor que uno le otorga todo el tiempo a la persona que cumple, además, que cumple con responsabilidad, con esa mezcla que debe darse entre el amor, pero también la responsabilidad de tener a los chiquilines. Mirá que los chiquilines de ahora, ¿viste? Se ponen tremendos, además, cuando llegan del colegio. Igual sabían que papá estaba en la tele, ¿no? Bueno, estaba trabajando, lo veían. Exacto, Sí. pero nos perdimos vacaciones, nos perdimos unas cuantas cosas. Entonces ahora sé que es imposible, pero intento recuperar eso. A mis hijos mayores, por ejemplo, yo tengo 5 hijos, ¿no? Una barbaridad, ya con 5 hijos, ya llamás mucho la atención. Cumplí con la patria, pero mucho, fueron distintos. Muchísimo más que el promedio nacional. Claro, y fueron en distintos momentos. Entonces, claro. A mis primeros hijos los tuve, a Ana y Daniel, los tuve en un momento donde tenía que trabajar, y esto lo digo literal, 14 a 16 horas por día. Y lo dijiste hoy, saliste a trabajar por ellos, ¿no? Claro, entonces ahí no había chance de ocupar mucho espacio en la familia, porque si ocupaba espacio en la familia no teníamos prácticamente para subsistir. Después pasa el tiempo y esos espacios no los recuperás. Entonces ahora, un poco aprendiendo también de las lecciones y teniendo más libertades, lo que pretendo, si me sale o no, bueno, ya es otra cosa que la deberán juzgar en todo caso mis hijos, pero lo que pretendo es no reincidir en aquel error. Que no fue tampoco un error, digamos, era la consecuencia de una circunstancia complicada. Aparte entonces, de ser padre, vivir y aprender, ¿no? Pero ni que hablar, no hay manual, no hay nada, ¿viste? Claro. Y entonces ahora, si puedo dedicarme un poquitito más a ellos, lo hago encantado. Martincito, que es el de 7, que es el más chiquito, siempre le gustaba el fútbol. ¿Y a qué hora son las escuelitas de fútbol? A la tardecita después que salen del colegio. Sí. ¿Podía llevarlo yo? No. ¿Podía pedirle a mi esposo? De ninguna manera, porque ya tenía 10.000 cosas para hacer. Entonces, aunque vos no creas, ese gesto, hoy tiene, ¿viste? Me voy de acá y lo llevo a la escuelita. Esa cosa de ir a acompañarlo ya para mí es ganar. ¿Tu mujer es peruana? Peruana, sí, Jenny.
¿Dónde la conociste? Ahí a la vuelta del canal. Ah, no fue en Lima. En 30. Claro, No. Fue acá en Montevideo, ¿no? Fue en Montevideo porque teníamos, nuestros trabajos eran cercanos. Ah. Y en realidad fue totalmente accidental, a veces lo cuento y no lo puedo creer porque es una historia que vos decís, ni que la hubiera escrito un guionista romántico. ¿Con qué edad la conociste? Y hace 14 años, yo tengo 57, así que habría que sacar un poco la cuenta. Sí. Pero lo cierto es que fue esa cuestión que también, viste que a veces también a estos amores hay que incorporarles eso de lo circunstancial casi mágico, ¿no? Porque en realidad se le cayeron unas carpetas. ¿Cómo que te vio y se le cayeron las carpetas? No, se le cayeron ahí, le intenté ayudarla y después le pregunté al cuidacoches dónde trabajaba y me dijo el lugar en el que trabajaba, que es una tabacalera muy conocida, que ahora ya creo que no está por ahí, era por la calle Rondó, creo. Y yo estaba yendo a O sea que el cuidacoches la tenía fichada, si la claro, veía pasar bueno, seguido. viste, los cuidacoches saben todo. Conocen en la vida a todo el mundo. Sí. Y le digo, yo voy a dejar esta dirección acá de correo en el parabrisas y... ¿Pero sabía cuál era el auto? Claro, sabía cuál era el auto y yo le bien. dejé de ahí para decirle que tenía una consulta profesional. Y creo que fue una amiga porque ella y fue una amiga que la verdad que una lástima porque falleció tempranamente, la amiga que le comenté, pero a ver, ¿qué te puede escribir? Porque además era correo, ¿viste? Era Hotmail, creo, no sé, no recuerdo. Y ahí se empezó a dar una relación. El 30 de diciembre fue ese episodio. El 30 de diciembre, donde veníamos también un poco golpeados por las circunstancias de la vida. Y ahí, bueno, fue surgiendo. ¿Y ahí qué pasó? Después de que te contestó el correo. Claro, me escribió. Bueno, ahí seguramente, viste, que ahí uno después empieza a tratar de ser creativo como para ir ya conquistando espacios. Y terminamos en una comida, en una noche de verano. Que fue un 14 de enero. En realidad siempre tengo la duda, no, fue un 16 de enero. 16 de enero, allá en Hemingway, ¿te acordás? El restaurante allá sobre la Rambla. De Punta Gorda. Gorda, sí. Lindo lugar, romántico. Lindo, pero además siempre cuento la misma anécdota, porque había como un menú ahí muy lindo, ¿no? Y yo que soy gran amante de la carne de cordero, había unos cortes de cordero ahí, no era muy frecuente, pero había unos cortes de cordero tremendos, ¿no? Que en otras circunstancias me lo hubiera devorado. Sin embargo, claro, el momento justificaba mucho recato, mucho cuidado. Así Tenías que hacerte el fino. Quedé con hambre, claro, me tenía que hacer el fino y quedé con hambre, fíjate vos. Bueno, pero ese día ya comenzó el amor directamente. Sí, claramente, porque además lo recordamos con cariño. Después, bueno, la vida te va, digamos, cambiando en el sentido de, creo que vas madurando, pero aquello era así, hasta, no sé, una luna enorme se asoció a ese día también. Sí. Te tengo que preguntar por tus proyectos, por tu actualidad. Estás en Radio Sarandí, en el informativo. Sí, es una gran radio, estás Sí. con una audiencia tremenda. Sí, pero además esas cosas, ¿no? Porque es como volver a casa también. Mi primer trabajo privado fue en Sarandí, acá en Montevideo. Y además tengo la enorme fortuna. ¿Cómo fue el primer trabajo privado? Claro, porque yo me vine después de ganar un concurso en el Canal 5. Ah, claro. Pero no me daban los números ahí como para traer a mi familia de Tacuarembó. Era un acto de irresponsabilidad. Iba a ser muy egoísta de decir, bueno, yo voy a trabajar acá. Pero te abrió la puerta, ¿no? Pero me abrió la puerta y un día me acuerdo que Claro. la radio que yo amaba era, no sé, tenía como, había una persona, el pelo, se va a enojar, se va a enojar porque no me voy a acordar, Omar, que trabaja ahora en Canal 10. El apellido García. Omar García. Omar Pelo García. García. Divino, García, tremendo tipo, locutor. Divino tipo. Sí. Hacía como un resumen a la medianoche, ¿no? En Sarandí. Claro. Y yo lo trataba de cualquier manera, con la radio abajo de la almohada, de captar aquel informe perfecto que hacía Omar. Y eso me llevó a sentir... Y un día bien de campaña, como quien dice, ¿viste? Una cosa que no sabíamos de modales tan usados ahora. Yo, ¿en qué radio? Y yo quiero trabajar acá. Y fui y toqué timbre y me atendió la recepcionista
Y digo, yo quiero trabajar acá. Dicen, bueno, mire, no es así que se pide trabajo, pero... Y Julio Villegas estaba ahí en la vuelta y dice, sí, ¿qué precisa? No, mire, yo soy de Tacuarembó, estoy trabajando hace poquito acá en Montevideo y quiero trabajar en esta radio. Dice, Pero con esa autoridad, así, llegaste con tremenda decisión sí, de pero trabajar. un poco esa cosa media, si se quiere, no digo irresponsable, pero media inconsciente. Porque La inconsciencia del joven. La inconsciencia, Sí, ¿no? sí. Yo no era tan joven, tenía 30 años, pero digo, no, yo quiero trabajar acá. Y me acuerdo que Villegas me dijo, a ver, permítame. Y me hace pasar a un estudio. Dice, léame esto. Ese mismo día, o sea, lo cuento y no me lo creo, porque fue también extraordinariamente mágico y sucedió. Lo que demuestra que hay que golpear puertas. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido por el asunto de entregar el currículum? En fin. Claro. Y dice, al tiempo me llamó. Yo la pasé mal, no por mi hermano, sino porque las circunstancias, yo tenía a mis hijos lejos, no podía ir todos los fines de semana, teníamos, con mi hermano aquí en la Ciudad Vieja, teníamos un apartamento, era como un atelier de un artista, entonces vivíamos ahí, y yo dejé el teléfono de línea, obviamente, ¿no? Y un día ya estaba resuelto a volver a Tacuarembó, digo, no, yo a esta ciudad no, pero nunca más vengo acá, no, de ninguna manera. Porque se crea un resentimiento cuando no se te cierran los números. Sí, exacto. A mucha gente le pasa. Claro, ¿viste? Y decís, me vuelvo, no es lo mío. Sí, esto. yo digo, vuelvo, porque además en ese lapso también, ¿viste? Me pasaron cosas que nunca me habían pasado en la vida, feas, ¿viste? Decir, ay, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Si en Tacuarembó tengo todo, ¿qué hago acá? ¿Caprichosamente voy a morir con los ojos abiertos? No, de ninguna manera. Y suena el teléfono, y era Villegas. Y me dijo, ¿qué tal? Le habla Julio Villegas de Radio Sarandí. Ah, ¿cómo le va? Dice, mire, yo no tengo nada por ofrecerle más que una licencia. Estábamos ingresando a la zona de licencias, noviembre, diciembre, enero. Uh-huh. Dice, lo que le puedo ofrecer es que usted venga a cubrir algunas licencias que tenemos en el departamento informativo. Y yo digo, bueno, si a usted le parece, pero digo, yo lo que necesito es que antes de fin de año sepa si me quedo o no. Porque claro, yo tengo que traer a mi familia, no van a empezar el liceo no, la escuela ya en Tacuarembó y trasladarlos para acá. Yo era o sigo siendo en muchos casos muy, muy conservador. Uh-huh. Y empecé, en lugar de compañeros que se iban de vacaciones, y al final fui quedando. Claro. Y ahí, eso es lo mejor, ¿no? Y eso es lo más lindo. Un poco quedando. Y me fui quedando. ¿Y qué hacías ahí en la radio? Informativo. Después hice un programa que fue también una experiencia maravillosa, que se llamaba Sarandí Rural, que era un programa agropecuario a las 9 de la noche, que era increíble porque teníamos a la gente de la OPIPA, que es como el cerebro del Ministerio de Ganadería, con columnas de análisis. Teníamos a Julio Prevefole, un analista extraordinario, y a Luis Romero Álvarez, otro fenómeno, todos muy polémicos, o sea, la gente se enoja, los defiende, en fin. Tenías que conducir. Yo era el conductor, sí, claro. Lo que aprendí de Agro en ese momento, hasta ahora me sirve, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? En la OPIPA, a los mejores técnicos del país, los mejores por lejos, cada día opinando de su área. Entonces teníamos no sé, no querría olvidarme de ninguno, pero teníamos a Adrián Tambler con la carne los lunes, a Gonzalo con el tema agrícola los jueves, después una señora extraordinaria, yo soy espantoso para los nombres, al Tornillo Viera con la granja los viernes, una señora que hablaba de lechería también los miércoles, creo, ¿no? Adrián Tambler, te decía, Gonzalo Souto, ya me voy a acordar de mis otros queridos compañeros. Pero ahí ya estaba fijo, digamos. Ya estaba fijo, claro, ahí ya estaba fijo. Ahí ya después estaba toda la familia acá, tranquilo. Estábamos acá, tranquilos. Después había un programa que lo hice con Fernando Butazzoni, que era un perfil más universitario, que era cuando nació 91.9, que era Sarandí Satelital. Sí. Y ahí había un programa que era vinculado a toda la comunidad educativa. Uh-huh. Fernando Butazzoni, un extraordinario autor, me invitó también para participar. Yo me subía a todos los ómnibus ahí, ¿viste? No perdí oportunidad, me encantaba la radio. ¿Y la tele? ¿Cuándo fue el salto de la tele? Bueno, y después estábamos con Jorge Mederos, estaba Never Araujo, en vivo y en directo, hasta que se va para crear Nuevo Tiempo con Jorge Traverso. Después de Never
vino un periodo importante, creo, de Jorge Burel, estaba Ligia Almitrán en ese equipo, y un día asume la conducción de En Vivo y en Directo Jorge Mederos. Ahí estamos con Jaime Clara y con algunos otros integrantes del equipo ahí de noticias, y un día Hugo Romay llama a Jorge Mederos para decirle que el canal se iba a hacer cargo de la mañana, porque hasta ahora era un área tercerizada. El programa de la mañana lo hacía una productora. Y el canal entendía que el noticiero tenía que ser del canal, que tenía que llevar la marca del canal, y bueno, en fin. Y lo llama Jorge. Y Jorge nos lleva a Jaime y a mí, y a Elsa Lebrero en aquel momento. Yo era el movilero, Elsa la co-conductora y Jaime el productor. Y ahí empezamos la aventura de Canal 4, que además me costó muchísimo, porque yo amaba a Sarandí. Y cuando se dio aquella circunstancia, bueno, obviamente siempre influye el tema de la plata, ¿no? Claro. Y bueno, me pagaban más y me fui por ahí. Pero no tenía cómo combinar los horarios. Vos sabés Eso que es lo bravo, al porque principio, si se pudiera... al principio hubo una fórmula, ¿no? Sí. Pero después el canal dijo, yo trabajaba exclusivamente para el informativo de la mañana. Claro. Hacia los móviles y algo de producción de contenidos, en fin, para el otro día. Y el canal un día dijo, usted se tiene que sumar a Telenoche. Usted tiene que venir a cumplir un horario más extenso. Y ahí no me cerraba. ¿Y cómo fue tu regreso a la radio? Y después, ¿Es la misma radio la que habías abandonado hace un tiempo? ¿O no, porque estaba en Sarandí, me fui al canal y un día me convocaron para la conducción de la mañana del Espectador. Se iba Emiliano. También parte de esa especie de inconsciencia, ya no juvenil, pero era tan desafiante, tan impresionante tener tu propio programa de mañana en una radio como El Espectador, que me animé. Hablé con Emiliano también, que me dio mucho para adelante. Hablé con Never Araujo, porque para mí eran profesionales de referencia, porque yo entendía que era un desafío que lo tenía que tomar, ¿viste? Era un riesgo que lo tenía que tomar. Y así fue que empecé en El Espectador, y después se dio ya prácticamente hubo un momento ahí donde empezaron las charlas para volver al canal, y bueno, ya cuando salí del Espectador para irme a Telenoche. ¿Y ahora el regreso a Sarandí cómo fue? Fue, pero hace unos meses. Claro, claro. No fue hace Y ahí tanto. cuando se da la desvinculación del canal, una de las primeras personas que me llama, en su condición de gran amigo, fue Sergio Silvestri, un tipo con el que trabajo ahora a diario, que digo, cómo la vida a veces te premia, ¿no? Porque estoy trabajando con un gran profesional, pero con un amigo. No se da muy seguido. Y de radio, ¿no? Y un tipo de radio. Y me llamó, me dijo, Dani, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va? Pim, pum, pam. Dice, bueno, che, y cuando nos juntamos, y ahí empezó, ¿no? Pero creo que la primera reunión que tuvimos, ni siquiera creo que fue una reunión, fue una charla, ya nos dimos cuenta que íbamos a estar juntos. Que algo iba a suceder. Sí. Y nombraste a un montón de gente. ¿Quién fue ahí tu inspirador? ¿Quién era tu referente? ¿O fue una mezcla de todo un poco? Bueno, fue una mezcla, porque de la época de Tacuarembó, sin dudas, Luis Osvaldo, un profesional con una dimensión tan extraordinaria que podría haber triunfado en la radio que hubiera querido en el mundo, porque tenía la comunicación en la sangre. El otro día comentaba algo y lo he reiterado, y discúlpeme a alguna persona de la audiencia que ya me haya escuchado con esta anécdota, pero era una persona que iba generando eso en el programa, ¿no? Iba generando climas y trataba por igual a Wilson Ferreira, a Araujo en su momento. Eran unos duelos dialécticos, a Jorge Valle, unos duelos dialécticos de un nivel tan extraordinario, y con todos era igual. Era incisivo, iba a fondo, pero después te aflojaba, te iba creando como esa... Claro. Era un maestro, realmente Luis Osvaldo era un maestro. Bueno, su hermano Dante, al que considero también un gran amigo, es otro extraordinario profesional, pero ya más vinculado a la parte de la tele. Eso fue en Tacuarembó. Y acá lo de Villegas me parece que también me marcó mucho, porque en definitiva Julio, siendo el director de noticias de Sarandí, nos enseñó a una cantidad enorme de profesionales que hoy andamos en la vuelta, nos enseñó lo más importante del periodismo, ¿no? Que es la capacidad de ser equilibrados, de ser equidistantes, de ser imparciales y de hablar de lo importante, de informar sobre lo importante. El legado de Villegas todavía está, y después todos tenemos, obviamente, como
más simpatía hacia profesionales, pero no voy a cometer tampoco el error de olvidarme de algunos. Claro, es difícil ahí. Es bravo, sí, es bravo, sí. Hay algunos que ya están retirados. Naturalmente lo de Never me parece que marcó una época por esa Creo que sí. cuestión que tenía él. Aparecía en la pantalla y vos ya sentías que había una persona que te iba a decir también lo que estaba pasando. O sea que desde ese punto de vista. Y el propio Emiliano, ¿no? En radio sigue siendo una persona digna de admiración. Claro. Y fuera de la radio, fuera de la familia, ¿en qué otras cosas estás ahora? Bueno, yo estoy, por ejemplo, haciendo un programa para Canal 11 de Punta del Este, que sale los domingos a las 10. Ahí transito o pretendo transitar por otra agenda, no tanto la coyuntura, no tanto la actualidad caliente del día a día, sino que me permito como otras licencias y abarco otros temas, sobre todo considerando que el Este en su conjunto, no solo Maldonado, se ha transformado o ha consolidado, porque decir que se ha transformado sería una falta de respeto con los que han hecho tanto en esa zona, pero tiene como un nuevo impulso en el desarrollo. Es un nuevo polo, ¿no? Es un nuevo polo, Sí. tal vez ahora con otras características, pero yo creo que merecía que le prestáramos atención. Y entonces hago un programa que tiene que ver con eso, más allá de que a veces me desvío por otras cuestiones, para darme algunos gustos, pero estoy ahí. ¿Y acá en Montevideo no pensás hacer algo en televisión? Bueno. ¿O todavía estás con eso de... Por ahora tranquilo con la radio? Por ahora tranquilo con la radio, pero soy, como te decía hoy, un bicho de los medios. Me siento muy bien, de pronto intelectualmente, físicamente. Yo creo que también hay momentos donde entiendo, y no sé si es un acto de petulancia, ojalá que no se interprete así, pero también hay momentos donde llega una especie de madurez profesional. Claro. Y eso me gusta, porque me parece que tengo todo el vigor, el impulso de la juventud, pero con la madurez del veterano. Es verdad. Me estaban avisando que se nos fue la hora. El primer pero charlado se nos hace, fue. Pero hace 10 minutos que empezamos. Pero claro, parece Henry, que hace un ratito. Podíamos estirarlo un ratito más, pero bueno. Encantado. La próxima, ya queda una invitación, la próxima hacemos un poco más largo. Perfecto. Daniel, un Muchas gusto gracias. que seas el primer invitado y que abras este espacio de charlamos acá en la Supertarde, que va a ser todos los días, además, que va a traer gente desconocida, conocida, gente que de repente viene del interior, Claro. pero que, como decías vos, hay gente en el interior que de repente acá no lo conocen y son tremendos comunicadores o tremendos artistas o de distintas áreas que acá no tienen, no tienen pantalla o no tienen micrófono. Me tomo el atrevimiento de 30 segundos más para decir que han dado, no por mí en este caso, pero han dado en la tecla con esa cuestión de las historias mínimas. Las historias mínimas siguen conmoviendo, siguen inspirando, siguen provocando pensamiento, así que si van por ese lado me tendrán como oyente. Ahí va. Aparte es la hora de retirada a casa. Claro, exactamente. La hora de que uno va los agarro. en el auto. Bueno, antes cuando me iba al canal, te consta, los escuchaba. Sí, estaba bien. Daniel, un gusto. Igualmente para mí, muchas gracias por este privilegio. Nosotros vamos cerrando esta edición de hoy de la Supertarde del Charlamos, aquí en Oriental 770 de AM con nuestro primer invitado. Y obviamente que queda la invitación para mañana, 3 de la tarde en el 770 de AM y también en nuestro YouTube, @la Supertarde, donde nos pueden escuchar y ver precisamente en cualquier horario. Un saludo para todos y por supuesto nos reencontramos mañana a las 3.